La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Queridas hermanas, queridos hermanos, sean bienvenidos a este espacio. Preparemos el domingo, ya preparando este 17º domingo del tiempo ordinario. Y celebramos el último domingo del mes de julio. Y como siempre son fechas de viajes, de idas y de regresos. Y queremos antes que nada pedir mucha prudencia en las carreteras. Y ese consejo es válido para todos, incluso para quienes no tienen vacaciones. Vamos hoy a aprender la lógica de Dios, que es distinta a la nuestra. Jesús de Nazaret nos pide que ofrezcamos a los demás hasta lo que no tenemos, que pongamos a disposición de los otros lo que ni siquiera es suficiente para nosotros, pero quiere que probemos el sabor del pan compartido, de las cosas regaladas. Jesús nos va a enseñar hoy unas matemáticas un poco diferentes a las que nos enseñaron en las escuelas. La multiplicación de los panes. Este es uno de los pocos episodios del Evangelio recogido por los 4 evangelistas. Juan relata este episodio en el contexto de la definición de Jesús como camino, verdad y vida. No basta con conocer el camino, hay que tener fuerzas para recorrerlo. Jesús se nos ofrece gratuitamente: yo soy el pan de vida. Él también es necesario para beber, para no quedarnos deshidratados. Ese pan de vida, nos dice el Señor, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. También es necesario beber para no quedarnos, como les decía, deshidratados. El diálogo con la samaritana, que meditaremos domingos más adelante, Jesús se presenta como el agua viva. Dice el viejo dicho que con pan y vino se anda el camino, dicen los españoles. Y es que en las bodas de Caná, donde Jesús se nos muestra como el vino nuevo, es ese vino el que da vida. El pan es el alimento básico y por eso Jesús se compara con el pan que ha venido del cielo para hacernos vivir. Este es el mensaje del Evangelio de este domingo, cargado de un gran simbolismo eucarístico. Es la Eucaristía la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Es la Eucaristía el alimento que sustenta nuestra vida. Es el centro de nuestra vida de cristiano. La primera lectura de este domingo estará tomada del libro de los Reyes, porque va directamente a hacer alusión con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En aquellos días vino un hombre trayendo en la alforja el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano recientes para el profeta del Señor. Eliseo dijo: dáselo a la gente para que coman. El criado replicó: ¿qué hago con esto para 100 personas? Eliseo insistió: dáselo a la gente para que coman, porque esto dice el Señor: comerán y sobrarán. El criado se lo sirvió a la gente, comieron y sobró, como había dicho el Señor y como el profeta Eliseo se lo acababa de decir a aquel criado. Este hombre trae lo mejor de su cosecha: pan de primicias y trigo reciente. Él sabe que Eliseo es un profeta de Dios, un enviado del Altísimo, y por eso le honra con lo mejor que tiene. Está convencido de que honrar a un enviado divino es igual que honrar al mismo Dios. Es una buena forma de agradar al Señor, de servirle. Y tenía razón. Mucho después Jesús dirá: el que les recibe a ustedes, a mí me recibe, y quien me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá premio de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá premio de justo. El que diere de beber a uno de estos pequeños tan solo un vaso de agua fresca, porque es mi discípulo, les digo que no perderá su recompensa. Y eso es lo que Eliseo le hace entender a aquel criado que va a llevarle a aquellas primicias. La segunda lectura de este domingo estará tomada del apóstol Pablo a los Efesios, que lo comenzamos a leer hace ya 3 domingos. Dice Pablo: yo, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos,
Sobrellévense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Es tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Este es el resumen del pasaje de la carta de Pablo a los Efesios, que nos dispone a pensar en la unidad de los cristianos. La desunión es una de las cosas que más escandalizan y que debemos de esforzarnos porque un día solo haya un rebaño conducido por el Señor Jesús. En los últimos tiempos se ha trabajado mucho en el ecumenismo, pero no hay transparencias reales. Los templos de una y de otra confesión siguen cerrados para los que no pertenecen a la misma. Hay que avanzar en ese camino de puertas abiertas. A veces es lógico pensar que la herejía es más que una posición, que una concreción doctrinal. Anglicanos, católicos, ortodoxos, estamos muy cerca de nuestras celebraciones litúrgicas y, sin embargo, continuamos desunidos. Habría que dar un paso provisional para que al menos los templos nos sirvieran a todos. Esto es lo que deseamos con todo el corazón y por lo que tanto trabajó San Juan Pablo II. De manera que este es, pues, el mensaje de esta segunda lectura que debe servirnos a todos para reflexionar, pensar y revivir acerca de esa unidad a la que tanto llamamos, pero que a la veces nosotros mismos como que no estamos dispuestos. Y a veces dentro de nuestra misma iglesia lo notamos. El grupo tal con este otro grupo como que no se la llevan bien, como que no hay coordinación. Si aquel grupo hace las cosas de una manera, pues el otro grupo le critica. Y si nosotros mismos dentro de la misma iglesia no tenemos esa coherencia, esa unidad, si no nos manifestamos de esa forma en la que el Señor nos pide que nos manifestemos como auténticos hermanos, pues se nos va a hacer mucho más difícil buscar toda la unidad. Pero confiados en el Espíritu del Señor, pues tenemos que seguir trabajando así, pero tenemos que buscar la manera de tener más coherencia, más unidad en lo que hacemos y en lo que predicamos. El evangelio de este domingo, ya les decía al principio, es el de la multiplicación de los panes, tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15, con el cual comenzamos ya el discurso del pan de vida. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlos, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, ¿pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: Díganle a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó 2 panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todos los que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Del Evangelio de San Juan es palabra del Señor. Sin duda alguna que el pan está unido a la historia del hombre y de Dios desde los comienzos. Recuerden que la primera vez que el pan en la Escritura es con aquella frase: comerán el pan con el sudor de su frente. Lo encontramos en el libro del Génesis. El pan no se da gratis como a la entrada de un comedor de beneficencia. Hay que trabajarlo.
como hacer el pan exige una elaboración, un tiempo, una habilidad, que no es nada fácil hacer un buen pan, también tenerlo exige esfuerzo, trabajo. Pero qué maravilloso premio es este pan que huele a trigales, a tierra húmeda, a tierra arada, con cantos y demás. El pan es el signo de la unidad, de la colaboración, de participación, con granos de 1000 espigas venidas de la meseta del monte, del valle o de donde se forma un solo pan que sabe a meseta, que sabe a monte, que sabe a valle. Son miles de granos unidos en un mismo pan. No solo de pan vive el hombre. Recordemos esa frase con la cual Jesús rechazó al diablo. Jesús no le hizo pan gratis de las piedras, un pan milagrero que no cueste esfuerzo, donde no hay espigas que se unan a las espigas, donde el hombre no tiene nada que ver. Jesús no hace pan así no lo multiplica. El pan que multiplica Jesús es el que un muchacho le dio sacándolo de su bolsa personal para ayudar a todos. Era poco, pero era necesario. Aquellos 5 panes, ya tal vez endurecidos por el tiempo, y aquel gesto generoso del muchacho eran necesarios para que Jesús obrara el milagro. Jesús que no quiso multiplicar las piedras cuando el demonio se lo pedía, ahora multiplica aquellos panes para darle de comer a toda aquella multitud que le seguía. 5 panes para 5,000 hombres. Era poco para tanta gente. ¿Cuántas veces ese pensamiento que estuvo a punto de paralizar el milagro puede paralizar una acción que, aunque insuficiente, era necesaria? ¿Qué puedo hacer yo para paliar el hambre de 3,000 millones de hombres? ¿Qué puede hacer mi voz o silencio contra el salvaje terrorismo? ¿Qué vale mi sonrisa y mi buen humor para suavizar tanto dolor y tanta pena en este mundo? Pues lo que vale un grano de trigo de la montaña a muchos miles de granos de la meseta que al fin forman un oloroso pan. La unión hace la fuerza, sobre todo cuando se pone en las manos poderosas de Dios, que con su divina bendición lo multiplicará. Un grano no hace un granero, pero ayuda a su compañero. Es un viejo dicho también de los españoles. El pasaje de este evangelio hoy tiene un tono eucarístico. Dicen los comentaristas de la Biblia, donde la unión de todos los cristianos en un solo Cristo simboliza la unión de los granos de trigo en un solo pan. Y como les decía al principio, el Señor nos enseña hoy que las matemáticas que aprendimos en la escuela no son tanto las matemáticas que Él nos enseña, que Él quiere, si aprendimos que 2 y 2 son 4, pues enseñarnos que la generosidad puesta al servicio de los demás puede hacer que ese número mejore. Andrés quiso hacer la caridad con el pan y los peces que el muchacho tenía, pero fue la generosidad de aquel muchacho anónimo el que hace al entregar aquellos peces y aquellos panes en las manos del Señor, al ponerlos allí, que sirve para que el milagro se realice, para que aquella multitud quede saciada, y aún saciada, aún sobra. Y como lo leíamos en la primera lectura del Libro de los Reyes, en el episodio con el criado que lleva panes al profeta Eliseo, cuando damos con generosidad, pues aún sobra. Y esta multiplicación de los panes es la prueba de la lógica del amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros cuando nos dejamos guiar, cuando nos apartamos de nuestras propias matemáticas y pensamos en las matemáticas de Dios, que aunque diferentes a las nuestras, siempre nos van a llenar en nuestras necesidades. Repito, nada de gratis, siempre poniendo nuestro poquito que podamos para Él darnos lo mucho que tiene que darnos. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Les habló el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, apartado 330986 Ponce, Puerto Rico, 00733-0986 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.